Buenos días a todos, amigos. Buenos días, Cuba. Todos cubanos, todos hermanos. Hoy no le puse el himno nacional como acostumbro hacerlo cuando empiezo alguna locución mía, con una música suave, leña. Aquí le traigo algo asombroso, algo de un hombre que alertó o alentó, puso en alerta a mucha gente en Cuba, y después que él termina de hacer esta carta, él se suicidó. Ese hombre se suicidó. Quiero decirle una cosa, que muchas personas a principio de la revolución, y cuando triunfa la revolución, sabían ya por el camino que venía Fidel. Muchas personas. Este hombre, la carta se llama Carta de Despedida de Miguel Ángel Quevedo. Esta carta jamás se ha dado a conocer en Cuba. Ha estado censurada por mucho tiempo, como está censurado el libro La Gran Estafa. Escuchen esto. ...23 de julio a las 18:14... Compartido con tus amigos. Carta de despedida de Miguel Ángel Quevedo. Miguel Ángel Quevedo, junio de 1926, 2019, 06053. Publicamos la carta previa al suicidio de Miguel Ángel Quevedo, director de Bohemia, la revista cubana más popular y leída en la Cuba prerevolucionaria. Tanto Bohemia como su director son parte de la historia de Cuba, y por esta razón esta carta pre-suicidio es un documento histórico que debe de estar permanentemente en nuestros archivos. Nota de los editores. Miguel Ángel Quevedo, propietario y director de la revista semanal cubana Bohemia, fue una figura decisiva en casi todos los cambios políticos que se produjeron en Cuba antes de la llegada de Fidel Castro al poder. Se suicidó solo y repudiado en 1969. Bohemia era leída en todo el continente americano y, por supuesto, la revista más popular de Cuba, por lo menos a finales de la década de los 50. Fue fundada en 1909 con el lema de la revista que siempre dice la verdad. Entre sus principales colaboradores estuvieron los más grandes articulistas, ensayistas, escritores y líderes de su época, como Jorge Mañach, R. García Bárcenas, Eduardo Chivás, Óscar Salas, Gustavo G. Esterlín, José M. Peña, Fernando Ortiz, Ramón Grau San Martín, René Méndez Capote, Agustín Tamargo, Gustavo Robreño, Herminio Portel Vilá y tantos otros. Un ejemplar de sus Bodas de Plata, publicado en 1934, obra en poder de Contacto Magazine. Es una verdadera joya de ese momento. En plena dictadura de Fulgencio Batista, Bohemia apoyó la revolución de 1959. El 26 de julio de 1958 publicó el famoso Manifiesto de la Sierra. El 11 de enero de 1959 publicó una edición especial, con una tirada de 1 millón de ejemplares, que se agotó en pocas horas, solo 11 días después de la caída de Batista. Con la llegada de Fidel Castro al poder, la prensa cubana no tardó en sufrir la ofensiva antidemocrática del nuevo caudillo. Periódicos, revistas, canales de televisión y emisoras de radio fueron expropiados o clausurados. Bohemia no fue la excepción. De inmediato se conculcaron todas las libertades fundamentales universalmente aceptadas. Bohemia aún existe hoy día, como un vocero más del gobierno de Castro, muy lejos de sus días de gloria. Quevedo logró salir de Cuba, pero con un horrible sentido de culpabilidad por haber defendido desde Bohemia la Revolución Popular de 1959 y haber atacado a casi todos los políticos, legítimos o no, que habían gobernado Cuba. Y sobre todo por haber difundido o justificado todas las acciones de Castro. Carta de despedida del director de la revista cubana Bohemia. Sr. Ernesto Montaner. Miami, Florida. Caracas, 12 de agosto de 1969. Querido Ernesto, cuando recibas esta carta ya te habrás enterado por la radio de la noticia de mi muerte. Ya me habré suicidado al fin. Sin que nadie pudiera impedírmelo, como me lo impidieron tú y Agustín Ayes el 21 de enero de 1965. Sé que después de muerto llevarán sobre mi tumba montañas de inculpaciones.
que querrán presentarme como el único culpable de la desgracia de Cuba. Y no niego mis errores ni mi culpabilidad, lo que sí niego es que fuera el único culpable. Culpables fuimos todos en mayor o menor grado de responsabilidad. Culpables fuimos todos. Los periodistas que llenaban mi mesa de artículos demoledores, arremetiendo contra todos los gobernantes. Buscadores de aplausos que por satisfacer el morbo infecundo y brutal de la multitud, por sentirse halagados por la aprobación de la plebe, vestían el odioso uniforme que no se quitaban nunca. No importa quién fuera el presidente, ni las cosas buenas que estuviese realizando a favor de Cuba. Había que atacarlos y había que destruirlos. El mismo pueblo que los elegía, pedía a gritos sus cabezas en la plaza pública. El pueblo también fue culpable. El pueblo que quería a Guiteras. El pueblo que quería a Chivas. El pueblo que aplaudía a Pardo Llada. El pueblo que compraba Bohemia, porque Bohemia era vocero de ese pueblo. El pueblo que acompañó a Fidel desde Oriente hasta el campamento de Columbia. Fidel no es más que el resultado del estallido de la demagogia y de la insensatez. Todos contribuimos a crearlo. Y todos, por resentidos, por demagogos, por estúpidos o por malvados, somos culpables de que llegara al poder. Los periodistas que, conociendo la hoja de Fidel, su participación en el Bogotazo comunista, el asesinato de Manolo Castro y su conducta gangsteril en la Universidad de La Habana, pedíamos una amnistía para él y sus cómplices en el asalto al cuartel Moncada, cuando se encontraba en prisión. Fue culpable el Congreso que aprobó la ley de amnistía, la cual sacó a Castro de la prisión tras el ataque al cuartel Moncada. Los comentaristas de radio y televisión que la colmaron de elogios. Y la chusma que la aplaudió delirantemente en las graderías del Congreso de la República. Bohemia no era más que un eco de la calle. Aquella calle contaminada por el odio que aplaudió a Bohemia cuando inventó los 20.000 muertos. Invención diabólica del dipsómano Enriquito de la Osa, que sabía que Bohemia era un eco de la calle, pero que también la calle se hacía eco de lo que publicaba Bohemia. Fueron culpables los millonarios que llenaron de dinero a Fidel para que derribara al régimen. Los miles de traidores que se vendieron al barbudo criminal. Y los que se ocuparon más del contrabando y del robo que de las acciones de la Sierra Maestra. Fueron culpables los curas de sotanas rojas que mandaban a los jóvenes para la sierra a servir a Castro y sus guerrilleros. Y el clero oficialmente que respaldaba a la revolución comunista con aquellas pastorales encendidas, combinando al gobierno a entregar el poder. Fue culpable Estados Unidos de América, que incautó las armas destinadas a las Fuerzas Armadas de Cuba en su lucha contra los guerrilleros. Y fue culpable el State Department, que respaldó la conjura internacional dirigida por los comunistas para adueñarse de Cuba. Fueron culpables el gobierno y su oposición, cuando el diálogo cívico por no ceder y llegar a un acuerdo decoroso, pacífico y patriótico. Los infiltrados por Fidel en aquella gestión para sabotearla y hacerla fracasar como lo hicieron. Fueron culpables los políticos abstencionistas, que cerraron las puertas a todos los cambios electoralistas. Y los periódicos que, como Bohemia, les hicieron el juego a los abstencionistas, negándose a publicar nada relacionado con aquellas elecciones. Todos fuimos culpables. Todos. Por acción u omisión. Viejos y jóvenes. Ricos y pobres. Blancos y negros. Honrados y ladrones. Virtuosos y pecadores. Claro que nos faltaba por aprender la lección increíble y amarga, que los más virtuosos y los más honrados eran los pobres. Muero asqueado. Solo. Proscrito. Desterrado. Y traicionado y abandonado por amigos a quienes brindé generosamente mi apoyo moral y económico en días muy difíciles. Como Rómulo Betancourt, Figueres, Muñoz Marín. Los titanes de esa izquierda democrática, que tan poco tiene de democrática y tanto de izquierda. Todos deshumanizados y fríos me abandonaron en la caída. Cuando se convencieron de que yo era anticomunista, me demostraron que ellos eran antiquevedistas. Son los presuntos fundadores del tercer mundo. El mundo de Mao Tse-tung. Ojalá mi muerte sea fecunda. Y obligue a la meditación. Para que los que puedan aprendan la lección. Y los periódicos y los periodistas no vuelvan a decir jamás lo que las turbas incultas y desenfrenadas quieran que ellos digan.
para que la prensa no sea más un eco de la calle, sino un faro de orientación para esa propia calle. Para que los millonarios no den más sus dineros a quienes después los despojan de todo. Para que los anunciantes no llenen de poderío con sus anuncios a publicaciones tendenciosas, sembradoras de odio y de infamia, capaces de destruir hasta la integridad física y moral de una nación, o de un destierro. Y para que el pueblo recapacite y repudie esos voceros de odio, cuyas frutas hemos visto que no podían ser más amargas. Fuimos un pueblo cegado por el odio. Y todos éramos víctimas de esa ceguera. Nuestros pecados pesaron más que nuestras virtudes. Nos olvidamos de Núñez de Arce cuando dijo: cuando un pueblo olvida sus virtudes, lleva en sus propios vicios su tirano. Adiós. Este es mi último adiós. Y dile a todos mis compatriotas que yo perdono con los brazos en cruz sobre mi pecho, para que me perdonen todo el mal que he hecho. Miguel Ángel Quevedo. Me gusta comentar. Ahí tienen, señores. Ahí tienen. Miguel Ángel Acevedo. Esa carta fue hecha en el año 69. Todo lo que está expuesto en esa carta, del 69 a la fecha, han pasado 50 años. 52 años han pasado. Está claro todo lo que habla, todo lo que menciona ahí. Todos hemos sido culpables. Hasta los que nacimos después, hasta los que están ahora, que nacen ahora, somos culpables. Aún todavía, fíjense que este señor, desde el primer momento, alertó. Y él se mata. Este señor se mata. Él se suicida. Por su honor, se suicida. ¿Quién le va a decir eso a ustedes? Fidel fue muy hábil. Muy hábil. Desde que cogió el poder, censuró la televisión, censuró la prensa, censuró la radio. La censuró abiertamente. Fue una máquina. Eso todo estaba preparado por él. Es un diabólico, un tipo diabólico. Todo lo preparó para él. Y el poder para él. Y es lo que está pasando en Cuba. Y lo que seguirá pasando mientras que el pueblo siga permitiendo. Todavía hay gente que lo defiende. Aquí y allá. Bajo la escuela gratis y la atención médica gratis, lo defienden. Y resulta que no había tal potencia. Porque si nos ponemos a mirar de un punto de vista, antes que Fidel cogiera el poder, Cuba ya en lo que es medicina tenía muchos hospitales que tiene Cuba, se construyeron antes de la revolución, que en estos momentos no sirven ninguno. Lo que es la Quinta Dependiente, la Covadonga, el Calixto García, todos esos hospitales estaban construidos con anterioridad. El Hospital Militar de Marianao. Eran hospitales famosos en Cuba. Así que a la miseria total, a la increíble. El pueblo está inmenso, un grado de ignorancia y el miedo. Y un miedo total. Señores, un saludo para todos. Que pasen un buen día. Y nos vemos en el próximo programa. ¿Ok?